Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, estar aquí con ustedes, que nos acompañen. Esto es Conversemos y bueno, nada, como siempre, gracias por siempre estar pendientes de este programa. El día de hoy le doy la bienvenida aquí en la casa, en tu casa, a la Casa del 4, a nuestro invitado, Jorge Abushapki Adam. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marta, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarla. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar contigo. Jorge es parte de una familia también muy conocida y muy tradicional aquí en Chetumal. Sí. Los Abushapki. Así es. ¿Verdad? Sí, Entonces, claro. vamos a empezar por esta parte en la que me vas a platicar lo que recuerdas de los orígenes de tu familia. Pues mi familia llegó a Chetumal en los 40s, llegaron mis abuelos paternos. ¿Qué se llamaban? Elías Abushapki Audé y Manuela Adam Abushapki. De hecho, ellos eran familia por parte de sus ancestros igual, y pues coincidieron. Ella nació en Campeche, mi abuelo vino de Líbano, llegó a Campeche y ya luego vinieron a vivir a Chetumal. Estuvieron en Mérida un tiempo. Ajá. Ahí nacieron sus hijos, son 5 hijos. Mi papá, Nasim, Olga, Rosa, Naim y William. Y luego empezaron a venir eventualmente a Chetumal, llegaron en el 45, 46 a Chetumal y aquí se establecieron. Ya pusieron la ferretería desde esa época, ferretería La Fortaleza, que se llamaba. Que estaba en la Héroes con Zaragoza, justamente, así es. Que tenía un montón de cosas, ¿verdad? Sí, la ferretería de hecho estaba sobre la Zaragoza, sí. Y a la vuelta estaba mi abuela que vendía ropa, telas, tenía su máquina de coser y pues ahí estaba mucho la época de los chicleros, entonces le vendía mucho ropa a todos los chicleros que venían de las comunidades. Mi abuela Manuela, que ella pues hablaba maya perfectamente bien. Ajá. Sí, no hablaba muy bien el árabe, pero hablaba maya. Por sus orígenes en Campeche, Por sus obviamente. Orígenes, exactamente. Sus orígenes de Campeche, de sus papás, o sea, de mis bisabuelos, que ellos sí vinieron de Líbano, realmente. Y mi abuelo paterno, pues vino de Líbano, mi abuelo Elías. Sí, así es, vinieron en esa época. ¿Y sabes pues, por qué llegaron a Campeche? ¿Por qué, por ejemplo, tu abuelo Elías llegó a Campeche? Pues venían huyendo pues de la Primera Guerra Mundial. Había muchos problemas económicos en la zona de Líbano y mucha gente migrante vino en esa época, a principios del siglo XX. Llegaron a México, llegaron a Brasil, llegaron a Estados Unidos, migrantes libaneses. Y traen una historia entonces impresionante entre las manos, ¿no? Tus ancestros, definitivamente. Así es, Martita. Y sí, llega a Campeche y conoce a tu abuela. Conoce a mi abuela en Campeche y vinieron a Chetumal, exactamente. Yo no recuerdo muy bien a tus abuelos, pero obviamente toda esta tradición del comercio que emana de la familia, pues todos la ubicamos, ¿no? Y sobre todo aquí en Chetumal. Recuerdo bien, esa tienda, esa ferretería, ¿cambió de nombre alguna vez? ¿No, verdad? Sí? Siempre se llamó La Fortaleza y ya luego como la conocían como Casa Abushapki. ¿Verdad que sí? Sí, entonces se llamó La Fortaleza. En el ciclón Janet, en septiembre del 55, pues se cayó todo el edificio. Bueno, era de madera en esa época, cayó y fue que lo hicieron y ya se empezó a llamar La Fortaleza. Ya. Que fue la esquina que hasta el día de hoy, pues ya lo compraron los dueños de las zapaterías Tres Hermanos. Creo que en el 92, 93, en esa época la compraron. Y ya ellos son los que hasta el día de hoy tienen las zapaterías. Que luego a ti te tocó tener ahí. Tenía una tienda de abarrotes. Un espacio que se llamaba El Chorizo. Pero de esa vamos a hablar después porque para eso falta todavía un rato. Así es. ¿Tú naces en qué año, Jorge? En el 61, en Campeche. ¿Naciste en Campeche? Yo nací en Campeche, así es. Mis hermanos igual nacieron en Campeche. Tengo 2 hermanos, Salime y Elías. ¿Ahí nacieron todos en Campeche? ¿Pero tus papás se conocieron aquí? Mis papás se conocieron en Campeche. Ah, sí, okay. Bueno, de hecho mi papá nació en
Silvalché. Ajá. Mi mamá nació en Calquiní. Fíjate. Sí, así es, ahí nacieron ellos. Sí, y ya se fueron a Campeche y se conocieron en Campeche. Entonces tu papá de aquí, vaya, llegaron tus abuelos a Chetumal. ¿E iban a tener a sus hijos a Campeche o cómo le hacían? Explícame esa parte. No, mis abuelos cuando vinieron a Chetumal, por parte de... Mi papá estuvo trabajando en la Secretaría de Obras Públicas. Ya. Entonces, de hecho, fue el último que llegó a Chetumal de sus 4 hermanos. Ajá. Él vino en el 63, por eso nacimos nosotros en Campeche. Y ok, Sí. muy bien. ¿Y cómo es que entonces ya se vienen para acá todos? Pues venimos porque mi abuelo ya tenía problemas de salud, mi papá coincidió de que estaban empezando con la carretera de Chetumal a Carrillo Puerto en esa época, y como él trabajaba en caminos, en obras públicas, tuvo la oportunidad de venir a trabajar acá. Entonces vino. ¿Le tocó a tu papá hacer caminos? Sí, exactamente, en esa época en Quintana Roo. Mi papá estuvo en Villahermosa trabajando para las obras públicas igual. Ajá. Ya vino a Quintana Roo, a Chetumal, y desde esa época estamos por acá. Pero él ya había estado antes acá, en Chetumal. De soltero estuvo acá primero. Se fue, se casó y luego regresó. Y luego regresó. Nacimos nosotros por allá en Campeche y ya luego regresó para acá. Y el encantado, supongo. ¿Le Claro, gustó? pues sí, le gustó. Ya nos quedamos en Chetumal y ya somos chetumaleños hasta el día de hoy. Bueno, mis papás ya fallecieron, pero aquí seguimos. ¿Cuántos años llevas viviendo en Chetumal? ¿Todos? 60. Ah, ya estás. 61. Tengo 63. Ya estás. Así es. Ya estás, eres chetumaleño. Así es. De buena madera, Sí, definitivamente. Matita, totalmente. ¿Cuántos años tenías entonces cuando llegaste a Chetumal? 2 años. No, bueno, no te acuerdas de mucho, de cuándo llegaste a Chetumal, no me pero acuerdo conforme mucho. fuiste creciendo, obviamente, fuiste explorando esta ciudad maravillosa. ¿A dónde llegaron a vivir? ¿Recuerdas esa Llegamos parte? justamente en la parte de arriba de donde está la ferretería ahorita, ahí vivíamos un tiempo, en lo que mi papá hizo la casa que hasta el día de hoy la tenemos como legado. Exacto, que está sobre la Zaragoza también. Sobre la Zaragoza, exactamente. Un Pero ahí poquito estuvimos viviendo 1 año y medio, 2 años más o menos. Que en ese entonces se acostumbraba mucho que las familias vivieran arriba de los comercios, negocios, exactamente. de los negocios establecidos, quienes conocimos esa ciudad esplendorosa de los 70s, por ejemplo, sabíamos perfectamente que los Abushapki vivían arriba de donde estaba la tienda, que los Martínez vivían arriba de su tienda, los que Amar, vivían, los El Jure, los Aguilar, sí, todos, los Barudi. Los Barudi. Así es, vivían arriba. Prácticamente todos vivían arriba. Es más, llegabas y buenas, si no estaba abierta la tienda y querías algo, casi. Me parece que los Marzuca no vivían arriba de sus tiendas porque ya era hotel. Ya era ¿verdad? hotel, sí, en la esquina del Álvaro Obregón. Exactamente, pero vivían bien cerquita también. Vivían cerca, en la Plutarco Elías Calles, a la vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era ese ambiente de vivir justo arriba de la tienda, donde bajabas y creo que agarrabas algo, subías? ¿Cómo era? Bueno, a mí no me tocó tanto porque yo estaba muy chico. Ya cuando nos fuimos a vivir a la casa, yo tenía 4 años, 5 años. Pero, pues, era un ambiente de familia, ¿no? Chetumal tenía 12,000, 15,000 habitantes, quizás, en un lugar muy pequeño. Sí, sí. Y todos nos conocíamos, absolutamente todos nos conocíamos en Chetumal. Entonces sí había mucha camaradería, mucha seguridad. Claro. Así es, mucha tranquilidad había en Chetumal en esa Casi ni había coches, época, creo. así es. Había muy poquitos coches. Ya cuando empezó el comercio más en boga en los 70s, pues ya Chetumal despegó bastante, ¿no? Ya venía mucha gente del interior del país a comprar y pues la zona libre de Chetumal empezó a desarrollarse bastante y empezó a crecer más. ¿Tuviste oportunidad de convivir con tus abuelos? Mi abuelo paterno no tuve la oportunidad, ni mi abuelo materno, porque también yo estaba muy chico cuando fallecieron. Pero tu abuela paterna sí, ¿no? Sí, con ella sí, con mi abuela Manuela sí, conviví con ella. Ella falleció en los 90s, 93, 94, y sí, conviví con ella mucho. Era con mi abuela fuerte Manuela. tu abuela, ¿verdad? Carácter muy fuerte, muy fuerte.
Fíjate que yo no tuve el gusto de conocerla personalmente. Sí, pero era muy trabajadora. Fíjate. Mucho. Era muy trabajadora, mi abuela. Pero sí recuerdo que era así como de que te mandaban a la tienda y tú, pero no sé si voy a ir. Tenían un carácter muy peculiar mis tíos. De hecho, estaban los tres, estaba mi papá, mi tío William y mi tío Naín. A uno le decían el bueno, el malo y el feo. Sí, y tu abuela. Mi tío William le decían el feo, mi tío Naín el bueno, y a mi papá le decían el malo. Entonces, y mi abuela estaba ahí a la vueltecita. Entonces, tenían su carácter fuerte, pero sí? eran... Mira, hasta le hago así, porque me acuerdo que 2 o 3 veces que me mandaban a comprar, porque algo que no encontrabas con respecto a cosas así de ferretería, de ahí ferretería estaban. Era ahí, tenías que ir ahí. Entonces, no sé, había una leyenda urbana de que tu abuelita era así como de que tienes que saber exactamente lo que quieres. Así es. Porque si llegas y le dices, es que necesito un no sé qué, no lo vayas a hacer. ¿Lo vas a llevar o no lo vas a llevar? Sí, no lo pienses mucho. Sí, así era. Sí, ese así tipo de era. frases ¿Verdad que sí? Pero ya la gente ya los conocía y no, pues, claro. bromeaban y pues sí, eran buenos tiempos. Y que además si necesitabas algo que no encontrabas en otro lado, te hacían la referencia de ir ahí. Siempre. Exactamente. Siempre. Así es. ¿Y qué se siente? Bueno, eso ya te lo voy a preguntar en el siguiente bloque porque creo que ya nos vamos a una pausa, entonces vamos la dejo pendiente, ahorita te la pregunto. Estamos en Conversemos y estamos conversando con Jorge Abushapki, que me da muchísimo gusto tenerlo aquí, de verdad, es una persona que conozco desde hace muchísimo tiempo y nos une un gran afecto, así que vamos a seguir conversando. No se vaya, por favor, regresamos. Muchísimas gracias por continuar en esta conversación. Jorge, nos quedamos en esta parte de qué se siente crecer en ese ambiente padrísimo, que es como una pregunta obligada para muchos de nuestras invitadas y de nuestros invitados, porque son personas que han visto crecer esta ciudad y que vivieron esas circunstancias épocas. Y esas épocas que a lo mejor alguien que llegó ahorita no comprende muy bien o que a lo mejor dice, ya van a empezar con su siempre diciendo que Chetumal era maravilloso y ya no lo es tanto. Pero bueno, es parte de la esencia y de la identidad de quienes crecimos en esta ciudad, ¿no? Entonces eso de preguntarte qué se sentía crecer en ese ambiente y todo eso. Pues era un ambiente de camaradería, de seguridad, de mucha confianza con la gente que conocíamos, ¿no? Y que veíamos día a día acá. Era muy pequeño Chetumal, llegaba hasta la Carranza. Sí. Y de ahí para atrás ya no había nada. Ya no había nada, así es. Entonces sí, era muy bonito. Y ver sobre todo cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido creciendo. Y sobre todo más a la parte la Eric Paolo, la Machuchac, rumbo a Calderas, ha crecido bastante. Ahorita con lo del Tren Maya, que más va a todavía. despegar mucho más. Jorge, tu preparación, ¿estudiaste la primaria en dónde? Aquí estudié la primaria en la Belisario Domínguez. Muy bien. Belisario Domínguez, secundaria en la López Mateos. Como debe ser. Como debe de ser, así es. Luego el tecnológico, aquí estuve un año en la preparatoria, cuando todavía había preparatoria en el tecnológico de Chetumal. Mi hermana se casó en esa época, se casó y se fue a vivir a Puebla. Y tuve la oportunidad de irme a Puebla, estuve viviendo ahí 5 años en Puebla, del 78 al 83. Y ahí estudié la prepa. Y estuve trabajando con mi cuñado, que a él le gustaba mucho lo que es la compra-venta de vehículos. Tenía unos lotes de autos y pues estuvimos desarrollando ahí ese tema. El negocio de muy los joven, autos. Tú, porque estabas saliendo de la prepa prácticamente. Sí, exacto. ¿No? O sea, yo alternaba lo de la preparatoria con el negocio de los autos. Negocio. Así es. Entonces pues íbamos a comprar vehículos a Veracruz, a Monterrey, a Acapulco, los traíamos manejando, los llevábamos y pues, estaba interesante el trabajo. La dinámica. La dinámica, exactamente. Y mi cuñado trabajaba en un laboratorio farmacéutico
Entonces yo me encargaba del negocio de alguna manera, de atenderlo, ¿no? Sí. Cuando platicamos con personajes como tú que están muy relacionados con la parte del comercio en la ciudad, en el estado, siempre les preguntamos lo mismo. ¿Era como tu futuro inmediato heredar de alguna manera esta tradición de comerciante? Pues es que no? Si ya te nace la venta, el gusto por las ventas, porque por el comercio. ¿Lo ves? ¿Porque naciste en ello, digamos? Pues sí, de alguna manera sí. Mira, mis abuelos cuando vinieron del Líbano, es interesante porque ellos no vinieron con recursos, económicamente no estaban bien. Ellos vinieron con referencia de gente que ya había llegado antes a México, y pues a ellos andaban buscando. Llegaban al puerto de Progreso, al puerto de Veracruz, y ¿cuál es tu apellido? Tal, mira, tu familia está en tal lado. Y había gente benefactora que apoyaban, inclusive les daban dinero para los pasajes y para que vayan a ver a su familia cercana a los lugares. Es como mi abuelo, por ejemplo, llegó a Calquiní, a Silvalché, a esos lugares de Campeche, y ahí llegaron a sentarse, ¿no? O a Mérida, ya luego se fueron a Mérida. Pero económicamente no estaban muy bien, entonces aquí empezaron con la venta, con venta de ropa, la costura. Mi abuela Esperanza, la mamá de mi mamá, en Campeche, y empezaron a fomentar, su patrimonio. Poco a poco empezaron a trabajar, pero realmente llegaron sin recursos, ¿no? Ya de Mérida, mi abuelo decidió venir a vivir a Chetumal, porque en Mérida estaba un poquito más complicada la situación económica y Chetumal estaba despegando en esa época. Claro. Entonces vienen a Chetumal, tuvo la visión de poner la ferretería y pues ahí pues estuvo muy bien. Con lo que tenía empezó, ¿no? Con lo que tenía empezó, exactamente. Entonces las ventas, el comercio es lo que siempre les gustó. Sí, y a nosotros nos heredó esa vocación por el comercio, ese gusto. Ese gusto, porque inclusive tu papá, después de, yo me imagino, jubilarse, porque sí terminó su carrera profesional, digamos, en obras públicas. No, mi papá solamente estudió hasta tercer año de primaria, Martita. ¿Qué tal? Así es. Ok. Estudió hasta tercer año de primaria, estuvo trabajando en Villahermosa, estuvo como jefe del departamento administrativo de obras públicas en una oficina ahí. No sé exactamente cuánto tiempo estuvo, pero llegó a ese nivel con los pocos estudios que tuvo, tercero de primaria, y de ahí se fue a Campeche y le dieron su cambio a Chetumal, pero sí fue ascendiendo en obras públicas. Solamente estudió tercera de primaria, pero él le gustaba el comercio. Ajá, es a lo que voy. Vino acá, terminaron la carretera. Mi abuelo le dijo que entra a trabajar ahí al negocio de la ferretería. Ajá. Y pues se incorporó con mi abuelo, con los hermanos, y pues ahí se quedó que fue lo que hizo después durante muchísimo tiempo, ¿no? Luego abrió una mueblería que estaba justamente al lado de donde estaba mi abuela. Es otro local que tenían también ellos, en una bodega. Ajá. Y abrió una mueblería, mi papá, y estuvo atendiendo la mueblería. ¿Y tu mamá? Ama en la casa. En la casa. Que tu mamá también tenía un carácter súper fuerte. Súper fuerte, así es. Es que casi todos los Abu Shapki eran así como que... Un poquito, ¿verdad? Súper fuertes. Bueno, pues es que viniendo de... El origen de la familia en sí es de lucha, de esfuerzo. De lucha, sí, ¿no? Sí. Y entonces hacía que fueran carácter fuerte. De carácter fuerte. Y bueno. Así es. Ok, estudias en Puebla la prepa, pero te regresas, ¿no? Me regresé en el 83 a Chetumal a estudiar la carrera. Así es. Ahí es donde te conocí. Exactamente, en el 83. Bueno, no, antes... No, en el tecnológico. En el tecnológico. Ahí estudié la carrera y alternadamente fue que empecé a trabajar aquí en el centro bancario de Chetumal, cuando todavía estaba el centro bancario, que luego ya eventualmente desaparecieron los centros bancarios. Estuve un tiempo allá, luego entré a la Canacintra
a una dirección de fomento a la pequeña industria. Estuve como director de una subsidiaria de Nacional Financiera cuando estaba también la oficina de Nacional Financiera acá en Chetumal. Y de ahí, en el 95, empezó lo de la administración de los fondos de Sistema de Ahorro para el Retiro, lo de las Afores. Sí. Y se me hizo interesante esa... Pero ya te me adelantaste muchísimo, Jorge. Espérame. A ver. Espérame. Porque también necesitamos hablar de esos años en los que se convivía bonito también con los compañeros de las escuelas. Por ejemplo, platícame, ¿con quién estudiaste la primaria? Uy, la primaria... Bueno, mi primera maestra fue doña Isabelita Medina. Me dio el primer año de primaria. ¿Te acuerdas de tu primera maestra? Sí, de la primera maestra. De amigos de la primaria no recuerdo muchos, fíjate, no recuerdo muchos. De secundaria sí, porque inclusive estamos en un chat, somos unas 35 personas y estamos en constante comunicación, tenemos reuniones en algunas casas, nos reunimos, desayunamos, siempre, es interesante la secundaria. Pero en primaria no, fíjate que no recuerdo mucho quiénes estudiaron. ¿Quiénes fueron tus compañeros y compañeras? De primaria? Porque además yo creo que con los que jugabas eran con los que vivían ahí en el barrio, ¿no? En el barrio, exactamente. Me acuerdo de mis maestros de primaria, eso sí. Qué chistoso. Sí, doña Socorro Garma, Ligia Villafaña, Adolfo González Rivero, el maestro Báez, la maestra Isabel que me dio el primero de primaria. Sí, de ellos sí me acuerdo muy bien, los maestros. Así es, creo que todos ya, no, el maestro Báez todavía vive hasta el día de hoy. Ok. Y no, la secundaria, padrísima. Ahora, el tecnológico, pues no sé, porque el tecnológico era así como de susto de repente, ¿no? Estudiar ahí en la prepa. Sí, no, de hecho desapareció la prepa en el tecnológico de Chetumal, nada más estuvo creo que 2 o 3 años y ya la quitaron. Yo fui la última generación. Así es. Una antes de mí fue la última generación. Creo que sí, fue poco tiempo la preparatoria del tecnológico. Fue poquito. Ok, entonces, Jorge, con esa cultura de esfuerzo que tenía tu familia, supongo yo que en algún momento dijiste, yo voy a tener mi propio negocio, ¿o no? Sí, de hecho tuve varios negocios acá en Chetumal de manera simultánea. En el 89 tuve una tienda de importaciones en el mercado, pequeña. Ajá. Tuve una panadería, expendio de pan, un puesto de revistas. ¿Dónde estaba ese puesto de revistas? El puesto de revistas estaba junto a la tienda del mercado donde estaba lo de importaciones. Ajá. Había una tienda de artesanías del DIF, una tienda de madera que estuvo el DIF cuando estaba Rosalía Yanetti de presidenta del DIF. ¿En el viejo? En el mercado, aquí el Altamirano, había una tiendita ahí de madera y ya la estaban traspasando, entonces tuve oportunidad de agarrar la tienda de artesanías del DIF. Vendían artesanías de bejuco y ese tipo de cosas. Ese kiosquito que está, creo que todavía está, pero ya no es No, tienda, donde está el monumento hay un monumento grande que está enfrente del Hotel Continental. Ajá. A un lado había una tienda de madera. El mestizaje. El mestizaje. Bueno, ahorita seguimos con eso, ¿vale? Vamos a hacer una pausa. Ok, vamos a hacer la siguiente pausa. Yo le voy a mandar saludos en este momento a las personas que siempre ven el programa, que siempre lo siguen, pero en especial le mando saludos hoy a Celina Rojo y a Elda Peón, que hacen comentarios y que nos gustan muchísimo sus comentarios de las personas que entrevistamos. Muchísimas gracias. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del teléfono que aparece en sus pantallas, 983-12-40579, y también a través de nuestras redes sociales, con muchísimo gusto. Vamos a hacer esta pausa y ya regresamos. Continuamos en esta conversación con Jorge Abushapki,
que hoy nos visita aquí en tu casa, en la Casa del Cuatro, y vamos haciendo este pasaje por su vida y este cúmulo de experiencias que has vivido, Jorge. Te iba a hacer una pregunta hace ratito y se me fue. ¿Tu familia nunca tuvo la inquietud de colonizar Cancún? ¿Recuerdas no, algo que que así? Es que no sé por qué me acordé ahorita de ese... Tenían ¿no? mucha fe en Chetumal, siempre. ¿Sí? Hasta el día de hoy, mi familia la ha tenido en Chetumal. Porque ves que la gran mayoría se quedó aquí. Así y es. no se arriesgó a... Tuvieron oportunidad de tener terrenos, de tener inversiones en Cancún, pero no, quizá por la época de que cuando estaba empezando Cancún, Chetumal económicamente estaba muy bien. Muy bien, muy claro. bien. Entonces, pues la gente no volteó a ver Cancún. No fue fácil. La gente de Chetumal, poca gente. De hecho, los Mazuca, los Fara, los Handal, vaya, los Handal, invirtieron en Cancún. Sí se animaron. Sí, pero en el caso de mi familia, no, fíjate que no. En Chetumal, confiaron mucho en Chetumal. Y sí, aquí nos quedamos en Chetumal, realmente. Esta parte del comercio que está arraigada en ti, obviamente la pudiste desarrollar un tiempo, pero también has sido servidor público prácticamente durante toda tu vida. Más de 20 activa, años, laboral, ¿no? Sí. De hecho, yo no pensaba trabajar en gobierno porque siempre me gustó la iniciativa privada. Y no tener jefe, yo ¿no? Tuve, o más yo bien tuve ser tu propio jefe, ser seguro. mi propio jefe, sí, exactamente. Claro. Pero, pues muchas veces no sabes cuál es tu verdadera vocación, ¿no? Y la vida te va llevando hacia tu verdadera vocación. Y a mí eso fue lo que me pasó. Yo estuve trabajando en centro bancario, como te repito, luego tuve negocios en el mercado, tuve pues lo del el expendio de pan, el puesto de revistas, la tienda de abarrotes. El chorizo. De importaciones. Exactamente. ¿No? Que efectivamente era un choricito, era una cositita chiquitita, pero encontrabas todo. Así es. Y de manera simultánea trabajaba yo en lo que es el centro bancario, ya luego entré a Nacional Financiera, a esta entidad de fomento. Cuando había muchas entidades de fomento en el país en los 90s. Y de ahí me fui a la Afore. Estuvimos en la Afore como 5 o 6 años, del 95 al 2000, 2001. Fue cuando iniciaron los sistemas de fondos de ahorro para el retiro. Y en el 2001 tuve la oportunidad de entrar a trabajar al gobierno. A través de un buen amigo que en esa época me apoyó. Entré a trabajar a la Secretaría de Salud en Cancún, ya vivía yo en Cancún. En esa época estuve en la jurisdicción sanitaria como administrador unos años y de ahí me fui al Hospital Cumate como administrador igual. Estuve 4 o 5 años en el Hospital Cumate. Y ya mis hijos ya un poquito más grandes, que ahorita te comento. Y de ahí me fui vine para Chetumal, regresé a Chetumal. Estuve viviendo en Cancún 10 años. 10 años. 10 años estuve en Cancún, trabajando ahí en lo que es las Afores. Por cuestión de las Afores me tuve que cambiar para allá y ya luego para la Secretaría de Salud. Y ya regresé a Chetumal. ¿Y continúas en activo? Hasta el día de hoy continúo en activo en la Secretaría de Salud, efectivamente. Ahorita ya es prácticamente IMSS Bienestar, ¿no? Que se llama por la migración que se está haciendo del sistema de salud estatal a federal, ¿no? Es cierto. El bienestar. Acabas de mencionar a tus hijos. Platícanos de tu propia familia. O sea, tu familia paterna, materna, tus hermanos, y ya después te da oportunidad la vida de formar la tuya propia, ¿no? Así es. Sí, mis hijos, tengo 4 hijos. Tengo una hija de 39, Arlet. Luego está Jorge Alberto, tiene 33. Nasim Elías, todos tienen 2 nombres, ¿por qué? Porque tenías que abarcar a toda la familia, ¿no? Porque Nasim Elías de 30. Jorge, el primero, la primera Arlet, el segundo Jorge, ¿qué? Jorge Alberto. Jorge Alberto. 33. Ok. Luego Nasim Elías, que tiene 30. Él tiene el nombre de tu mi papá y de tu hermano, y de tu
abuelo, ¿no? Y de mi abuelo, así Claro. es, Elías, Nassim Elías. Mi Pero papá ahora se llama seguían Nassim Elías. repitiendo nombres. Así es. Y Y Mariana Jariza, que es la más chica, tiene 29 años. Así es, ellos viven en Cancún y mi hija, la más pequeña, pues vive en La Habana. Ahí está trabajando ahorita, trabaja para una línea aérea. Ajá. Y ahí está viviendo ella. ¿Y para qué se Delta. siente tener a tus hijos realizados? Uy, es una satisfacción enorme, Martita. Enorme, crecidos, realizados, que las herramientas que pudiste darles para que ellos puedan ser independientes, productivos, que aporten a la sociedad. Eso es bonito, eso no tiene precio. No Porque se ahí está el compara. resultado de lo Claro. que has trabajado y todo ha sido para ellos de alguna manera, ¿no? Para ver los resultados con ellos. Y sobre todo que ya ahorita pues ya voltean a ver para otro lado prácticamente. Sí, no, O bueno. sea, ya son más independientes. Totalmente. Y sí, ¿No? y eso te da más tranquilidad, ¿no? Sí. Así es. ¿Quiénes nacieron en Chetumal? En Chetumal, los 4. Todos nacieron Todos aquí en nacieron en Chetumal, Chetumal. ¿verdad? Así es. ¿Y qué sienten por Chetumal? Les gusta mucho Chetumal. ¿Sí les gusta? Sí, les gusta mucho Chetumal. Viven en Cancún por cuestiones laborales, pero les gusta mucho venir a Chetumal. Vienen seguido a Chetumal. Qué bueno, porque Sí, sí, así he es. conocido historias ya de hijos de tercera generación, digamos, que ya no regresan a Chetumal. No, ellos que, sí. que ya así como que encontraron su nicho, su lugar en otro lado y ya no regresan mucho a Chetumal. Bueno, de hecho ellos no trabajan para gobierno, todos trabajan para su iniciativa privada, ¿no? Pero pues las oportunidades que tienen ahí en Cancún para trabajar en el sector privado son diferentes a las de Chetumal. Chetumal es más gobierno. Claro. Pero de que quieren regresar algún día a Chetumal, sobre todo Jorge, que es el que más añora Chetumal, Jorge Alberto. Ajá. Así es. Jorge, la dinámica familiar de tus papás y demás era como muy social, ¿verdad? Sí. O sea, ¿Cómo no? a ti sí te tocó esa etapa en la que todo el mundo llegaba a la casa de tus papás. Claro. Y tu ¿cómo mamá no? los sentaba a la mesa y ¿qué Todos. quieres? Mi mamá era muy bonachona, fíjate, tenía un carácter duro, pero era muy bonachona. Ajá. Venía mucha gente, los falluqueros, que le llamaban, en los 80s, cuando estaba en boga la zona libre, y venía gente de Mérida, de Campeche, de Villahermosa, y llegaban en el camión de la mañana, compraban y se iban en la tarde, noche. Entonces pasaban por la casa porque pues, vivíamos en el Sí, centro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y mi mamá hay veces que veía que estaba la señora con los hijos y pásenle, siéntense que van a tomar una gelatina, quieren pasar al baño, pasen al baño. Hay veces llegaba yo a la casa y veía que había alguien ahí no, pues es que pobrecita la señora viene de Villahermosa y que no tiene para regresarse, le daba su... no, pues, Vida, ese sí. tipo de... Mi mamá así era Sí, muy sí, bonachona, ayudaba mucho a la gente, apoyaba mucho a la gente. Sí, Sí, y sí. eso nos lo transmitió, bueno, a mí en lo particular ahorita porque estoy en el sector salud, y lo que te comenté hace rato que uno luego conoce su verdadera vocación de apoyar a la gente cuando tienes los elementos, tienes las herramientas y está en tus manos apoyar a la gente, pues hay que apoyar a la gente, ¿no? Siempre. Yo tengo ya 22 años en la Secretaría de Salud y para mí es una bendición estar en la Secretaría de Salud porque me ha dado la oportunidad de apoyar a mucha gente, de verdad. Sí, es un sector muy donde Sí. tienes que tener mucha sensibilidad. Mucha sensibilidad, tienes que tener la vocación, tienes que tener la disposición, la voluntad de apoyarlos. Y vaya, sin reflectores, sin fotografía. Bueno, ahorita, porque vaya, pues está la plática, ¿no? Pero sí, en los años que yo he tenido en la Secretaría de Salud, hemos visto muchas necesidades, muchas carencias de la gente y que en tus manos puedes hacer parte del cambio, ¿no? Claro. Un medicamento, un estudio, un apoyo de un pasaje, en fin, muchas cosas. Por supuesto. Entonces, eso es lo que te da satisfacción y te hace sentir bien, ¿no? Y a mí hasta el día de hoy me hace sentir bien tener la posibilidad de poder apoyar a la gente. Y aparte, pues desempeñar mi trabajo, ¿no? Soy administrador, yo no soy médico, pero como Claro. administrador, pues uno tiene la posibilidad de hacerlo. Jorge, esta pregunta es reflexiva y siempre se la hago a las personas que entrevisto. Cuando volteas, si es que lo haces, si es que haces este ejercicio, cuando volteas la vista hacia atrás
y ves lo que ha sido tu vida, ¿cómo te sientes? Bien, bastante bien. Sí, todo lo que ha pasado por mi vida, bastante. Mira, yo a los 29 años tuve un problema serio de salud. Me tuvieron que operar del corazón. Sí. Y pues ya no que me estaban desahuciando, pero sí Grave. estaba yo muy mal, muy mal. Y me dio la oportunidad, Dios, de seguir adelante. Todavía no hacía mis hijos. Me dio la oportunidad de seguir adelante. Digo, pues por algo estoy acá. Así es. Y cada quien tiene una misión para estar en este mundo, ¿no? Y por eso te digo que me he sentido bien, satisfecho con mis hijos, con mi esposa actualmente, con Pilar. Pues estamos muy bien, emocionalmente estamos muy bien. Últimamente, pues mi papá falleció hace poquito más de 2 años y tuve la oportunidad, la bendición de estar los últimos años de su vida junto a él, siempre, día a día, pegado. Y eso me da una satisfacción, una tranquilidad enorme, como no tienes idea. Emocionalmente me siento bien, me siento satisfecho. Y físicamente lo reflejas. También me Muy siento bien. relajado usted. Relajado, te lo juro que sí, Martita, me siento Que siempre relajado. has sido relajado, pero Trato, te sí, sientes sí, y te ves relajado. Sí, me siento relajado. No, trato de no estresarme. Muy bien, muy Así bien. es. Tú muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Gracias a ti, Martita, por platicar invitarme. este ratito, Ok. por darnos la oportunidad de conocer un poquito más de tu vida. Muchas Muchísimas gracias, de verdad, Jorge. gracias. Ok. Y saludos a todas las personas que están involucradas con este señor, que son muchísimas. Entonces, si están viendo el programa, gracias. Gracias, de verdad. Gracias. A nombre de un gran equipo de producción y técnico, les agradezco siempre su atención. Nos vemos la próxima semana y les recuerdo que todos, pero todos, tenemos una historia que contar. Hasta la próxima.